Ok, parece que ya está todo listo. Entonces, vamos a ver el concepto de derivada, que es la parte básica de esto de cálculo diferencial. Y para llegar al concepto de derivada, pues primero vamos a empezar con un problema geométrico sencillo, que es justo el problema de definir una tangente, una recta tangente a la gráfica de una función, a la curva que representa la gráfica de una función. Entonces, de geometría básica, pues sabemos que para un círculo, para una circunferencia, pues una tangente es simplemente una recta que toca al círculo en un solo punto y no la cruza. ¿Ok? La toca en un solo punto, no cruza la circunferencia y además es perpendicular al radio del círculo. Una forma sencilla de definir la tangente a una circunferencia. Ahora ya sabemos que la gráfica de una circunferencia pues no es una función, ¿no? Pero bueno, entonces así definimos la tangente a una circunferencia. Y ahora si pensamos cómo podríamos aplicar esto a la gráfica de una función, a la curva que representa la gráfica de una función, pues aquí tenemos tres posibilidades que podrían servir en principio. Por ejemplo, aquí en este primer ejemplo, pues esta cumple con las condiciones de tocar a la curva en un solo punto, no la cruza. Pero por ejemplo, por acá, pues aquí, esta de aquí, pues sí cruza a la curva. Y en esta de acá, pues incluso la cruzan dos puntos. O sea, aunque aquí la tocan en un solo punto, aquí en este punto P, luego por acá cruza la gráfica de la función. Entonces, tenemos aquí una ambigüedad. O sea, si nos atenemos nada más a la definición esta de tangente como la conocemos para una circunferencia, entonces tendríamos aquí estas ambigüedades y necesitamos definirla de una manera precisa, que no tenga ambigüedades. Y esa es la idea geométrica, llegar a esa definición de cómo podemos llegar a la definición de una recta tangente a la gráfica de una función. ¿Okay? ¿Y por qué queremos hacer eso? Bueno, ahorita pensémoslo nada más como un problema geométrico. Si queremos extender la definición de tangente de una circunferencia a la gráfica de una función, pues hay que buscar una forma de definirlo. Y después vamos a ver cuál es su utilidad. Bueno, entonces podemos empezar con una recta secante, que eso es más sencillo. Entonces, fíjese cómo está aquí. Aquí tenemos la curva que representa la gráfica de la función en general. Queremos llegar a la definición de tangente en este punto P, que está aquí, y para eso empezamos con la definición de una recta secante, que esta sí la podemos definir simplemente como una recta que cruza la curva en dos puntos. Tenemos aquí en este punto P y en este punto Q. ¿Okay? Esta recta en azul, entonces cruza la curva en dos puntos, es una recta secante. Y para definir la recta, pues necesitamos primero encontrar su pendiente. Entonces, podemos calcular la pendiente de esta recta secante si conocemos las coordenadas. ¿Okay? Entonces, acá nos vamos a fijar este punto donde finalmente queremos llegar a calcular la tangente, pues vamos a llamarle A, un punto x igual a A. A veces le llamamos x0. Aquí está con x igual a A. Y la coordenada x del otro punto Q, donde corta la secante, el otro punto donde corta la secante, pues es simplemente A más H. O sea, H es un valor que está acá a la derecha de A. Lo tomamos H como positivo, una distancia. Entonces,
Este es nuestro punto de referencia, le sumamos h y vamos a estar acá a la derecha. Y esta es la coordenada x del punto Q. ¿Okay? Ambos puntos están sobre la gráfica de la función, entonces sus coordenadas en y es simplemente evaluar la función. Entonces aquí para el punto P, la coordenada x es a y la coordenada y es f de a. La función evaluada en ese punto A. Y para este punto Q, su coordenada X es A más H. Y la coordenada Y, el valor que le corresponde acá en el eje Y, pues es la función evaluada en A más H. ¿Okay? Entonces este punto Q tiene coordenadas A más H, F de A más H. Entonces a final de cuentas tenemos dos puntos. Aquí están como P y Q. Pero recuerden que para calcular la pendiente de una recta, pues simplemente si conocemos dos puntos x1, y1 y x2, y2, la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces vamos a aplicar esto a estos dos puntos que tenemos aquí, simplemente poniendo los nombres que le dimos aquí a las x y a las y. Bueno, pues acá está la pendiente de la recta secante, por eso tiene aquí un sub s, para acordarnos que esta es la pendiente de la recta secante. Y2, pues es la función evaluada en A más H, que está. Menos Y1, que es la función evaluada en A. Este punto de aquí. Entre X2, que sería A más H, menos X1, que es A. Entonces nos queda A más H menos A. Nos queda simplemente H. ¿Ok? Entonces esto es lo que va abajo de hacer esta resta. Donde X1 pues es A y X2 es A más H. Pues aquí está, facilita. Esta es la pendiente de la recta secante. Y ahora lo que vamos a hacer pues, es llevar esto a un proceso de límite. Ya sabemos, ya conocemos el concepto del límite y cómo calcularlos cuando es que existen. Entonces es muy sencillo. Si queremos definir cuál sería la tangente aquí en este punto, hacemos que esta h vaya teniendo valores cada vez más pequeños. Y entonces lo que sucede es que este punto Q lo vamos moviendo sobre la gráfica de la función, de manera que lo que le corresponde acá en h va disminuyendo, o sea, vamos disminuyendo el valor de h conforme nos vamos acercando acá al punto P. ¿Ok? Esta recta secante, entonces, justo en el límite, se vuelve la recta tangente. ¿Ok? ¿Cuál límite? Pues cuando hacemos que h tome valores cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños, es decir, hacemos que h tienda a cero. ¿Ok? Conforme el valor de h va tendiendo a cero, entonces nos vamos acercando a acá por la derecha. Y esto que era la recta secante, en el límite se vuelve esta recta tangente, donde ya toca a la gráfica de la función en este único punto. ¿Ok? Entonces simplemente tomamos nuestra pendiente de la recta secante y tomamos el límite cuando h tiende a cero. Es lo único que le estamos añadiendo aquí, para que nos dé justo entonces la pendiente de la recta tangente, y por eso está aquí, que tiene este subíndice t, para que se acuerden que es la pendiente de la recta tangente. Simplemente tomar la pendiente de la recta secante y sacar el límite cuando h tiende a cero. Muy sencillo. ¿Sí? Bueno, justo a este límite es lo que vamos a llamar la derivada de la función en este punto. Eso es
es la derivada en este punto, ahorita en este caso. Así lo vamos a definir como este límite. Por aquí está. Bueno, y aquí le cambié la notación. En vez de ponerle A, pues aquí le estoy poniendo X0. Entonces, no se confundan por eso. Es simplemente para denotar el punto a donde estamos sacando la recta tangente. ¿Okay? Entonces, en la lámina anterior decía A. Aquí le voy a poner X0. ¿No? En los libros, pues vienen de los dos, o incluso puede ser otro. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos nuestra pendiente de la recta secante, f de x0 más h menos f de x0 entre h. Sacamos el límite cuando h tiende a 0 y a esto le llamamos la derivada de la función evaluada justo en ese punto x0. ¿Okay? Bueno, y la denotamos así con este símbolo prima. Decimos que esta es f' de x0. Ahorita vamos a ver que la derivada es a su vez una función. Y de hecho de aquí, pues, aquí es como si estuviéramos evaluando la función derivada que está denotada por esta prima en x0. ¿Ok? Y esto es lo importante que tienen que entender con respecto a la derivada, ¿no? Es simplemente la pendiente de la recta tangente en el punto donde la estamos evaluando y la definimos con este límite. Partimos de la pendiente de la recta secante y hacemos que h tienda a 0. ¿Ok? Bueno, no siempre vamos a calcular la derivada con este límite, de hecho, no lo vamos a hacer con este límite más que ahorita en unos ejemplos. Después vamos a usar las reglas de derivación. Esto es para entender el concepto de derivada, de dónde viene. Entonces, una vez que ya calculamos el límite, pues justo obtenemos entonces la pendiente de la recta tangente en el punto que estamos estudiando. ¿Okay? Aquí están para esta función cuadrática, aquí en 1. Entonces, esta sería la recta tangente, la pendiente de esta recta sería la derivada de esta función cuadrática en x igual a 1. ¿Okay? Esa es la idea. Bueno, vamos a ver unos ejemplos antes de pasar a la forma más general. Entonces, calcular la derivada en un punto, ahorita pues tenemos que calcular el límite ¿no? Es ahorita lo único que tenemos. Después ya lo vamos a hacer más fácil con las reglas de derivación. Ahorita vamos a hacerlo así con el límite. Entonces, fíjense, bueno, aquí nos piden encontrar la ecuación de la recta tangente a esta función en x0 igual a 3. ¿Okay? Pues en este punto es donde queremos encontrar la recta tangente. Para encontrar la ecuación de la recta tangente, pues necesitamos su pendiente. Y la pendiente, pues es justo la derivada. Entonces, aplicamos nuestra definición. Acuérdense de esa definición. F de x0 más h menos f de x0 entre h. Y le sacamos el límite cuando h tiende a 0. En este caso, el punto de referencia x0 pues es 3. Aquí está. F de 3 más h menos f de 3 entre h. Bueno. Y el resto pues es simplemente evaluar la función y calcular el límite, si es que existen. Si no existe, pues quiere decir que la derivada no existe en ese punto. Bueno, entonces simplemente evaluamos en la función. Entonces, aquí tenemos f de 3 más h. Acuérdense cómo se evalúan las funciones. Todo lo que está aquí en el paréntesis es lo que ponemos en la variable independiente, entonces es lo que va a aparecer aquí, donde está la x. Pues ponemos 3 entre 3 más h menos f de 3. Y f de 3 pues es simplemente 3 entre 3. ¿Okay? Bueno, a final de cuentas esto es 1. Bueno, dividimos entre h y tomamos el límite cuando h tiende a 0. Aquí, este límite, pues así como está aquí, está indeterminado, ¿no? No podemos sustituir directamente porque tendríamos un 0 en el denominador. Desde acá, ¿no?
Pues como siempre, para calcular límites, para ver si existe, pues tenemos que simplificar la expresión o factorizarla, como sea, para ver si nos podemos quitar la indeterminación y evaluar directamente el límite. Entonces aquí es simplemente lo que podemos hacer pues, es simplificar esta resta de fracciones. Este de aquí, a final de cuentas, 3 entre 3, pues es 1. Entonces tenemos 3 entre 3 más h menos 1. Hacemos esa fracción. Este 3 más h, lo multiplica acá este, con el menos que ya teníamos aquí, es lo que está acá en el numerador. Todo dividido entre el denominador de 3 más h. Y esta h de acá abajo, pues es la que ya venía desde acá. ¿Ok? Bueno. Entonces, acá arriba, pues nos queda 3 menos 3, pues esto se cancela, nos da 0. Y nos queda simplemente menos h. Aquí tenemos este menos afuera. Pues nos queda menos h entre 3 más h y todo dividido entre h. Aquí simplemente aplican la regla del sándwich. Tenemos un cociente de fracciones. Aquí le podemos poner h entre 1. Y simplifican esto, ¿no? Entonces nos queda menos h por 1, menos h en el numerador. Y en el denominador, pues queda h que multiplica a 3 más h. Entonces es lo que está aquí. Y de aquí ya vemos de nuestro concepto de límite, h entre h lo podemos hacer 1. H entre h nos queda 1. O decimos que lo cancelamos, aunque eso no es del todo correcto, acuérdense. Pero como nuestro concepto de límite implica que nos podemos acercar tanto a 0 como queramos sin llegar a tocarlo, entonces h entre h lo podemos tomar como 1. ¿Okay? No está indeterminado. Y entonces arriba nos queda nada más menos 1 entre 3 más h. Ya podemos evaluar directamente el límite. Si h es 0, pues nos queda simplemente menos 1/3. Y ya está. ¿Ok? Entonces esto es la derivada de esta función evaluada en 3. O sea, es f' de 3. La derivada de la función evaluada en 3 nos da menos 1/3. Y a su vez es la pendiente de la recta tangente a esta función, a la gráfica de esta función, en x igual a 3. ¿Ok? Bueno, pues aquí ya tenemos la derivada en el punto, ¿no? Si queremos obtener la ecuación de la recta tangente, pues simplemente, como ya tenemos aquí la pendiente, pues necesitamos un punto adicional. Y podemos usar la ecuación punto pendiente de la recta, que está aquí. Entonces, si conocemos la pendiente y un punto x1, y1, utilizamos esta ecuación y ya está. Ya tenemos la pendiente. Para obtener el punto x1, y1, pues simplemente evaluamos la función en 3, ¿ok? Que es el punto donde queremos la recta tangente. Evaluamos la función en 3 y ya vimos que nos da 1, ¿no? F de 3 es igual a 3 entre 3 es 1. Entonces tenemos este punto, 3,1, y tenemos la pendiente que es menos 1/3. Lo sustituimos aquí. Y1 es 1. Acá está. Y x1 es 3. Acá está. Y la pendiente es menos 1/3. Y ya está aquí. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación de la recta tangente a la función en x igual a 3. Y esto de acá pues, es simplemente simplificarlo, ¿no? Lo podemos escribir así. Pero esta es la solución, ¿no? Ya tenemos aquí la ecuación de la recta tangente. Bueno. Y aquí está la gráfica de esto, ¿no? De esto que acabamos de hacer. Esto que está en azul, pues es la gráfica de la función. Acuérdense, es una hipérbola, como 1 entre x, simplemente está multiplicada por 3.
lo que comprime un poco la gráfica acá en Y, pero es igual, eh, es parecida a la hipérbola, que es simplemente 1 entre X. Pues esta es la gráfica de la función. Lo que encontramos en el punto 1,3 es justo la ecuación de esta recta, que en este punto es tangente a la gráfica de la función. ¿Okay? Entonces, así se vería gráficamente. Bueno, entonces digamos que esa es la interpretación geométrica de la derivada. Ahora, en ciencia, para modelar fenómenos, es más útil otra forma de ver a la derivada que simplemente como la tasa de cambio. ¿Okay? La idea es exactamente la misma, si operacionalmente eso no vamos a cambiarlo, nuestra definición de derivada, simplemente la interpretamos de otra forma, pero la idea es la misma. Queremos acá encontrar la recta tangente en este punto P, partimos igual de una recta secante y nos vamos acercando al punto P, haciendo que esta distancia se vaya a cero. ¿Okay? Bueno, y aquí esta notación de delta X. Este triángulo es una letra delta, la letra griega delta mayúscula, y cuando va seguida de alguna cantidad, esto simplemente indica un cambio. O sea, aquí cuando decimos delta X, significa poner X2 menos X1. ¿Ok? O X final menos X inicial, o lo que sea que está acá después de la delta. No es que estemos multiplicando aquí la X, todo esto es la notación para un cambio de cantidad final menos cantidad inicial. ¿Ok? Esto lo van a ocupar mucho en los siguientes trimestres, entonces eso apréndanse de una vez, si no lo conocían. Y entonces acá una delta Y, pues es simplemente poner Y2 menos Y1. Bueno, entonces como les decía, pues la idea es justo la misma, simplemente ahora acá la diferencia en Y, ¿se acuerdan que de la definición dependiente, pues tenemos Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, y esto lo podemos poner en esta notación de deltas, ¿no? Sería delta Y entre delta X. Entonces, otra forma de escribir la pendiente es simplemente poner delta Y entre delta X. Ahí está. O sea, delta Y sería esta distancia, la diferencia de Y2 menos Y1, esta distancia de aquí, que es la misma que esta distancia que nos da acá en Y entre los dos puntos, y esta delta X, pues es la diferencia, X2 menos X1, nos da esta distancia. ¿Okay? El cociente de estos dos nos dice justo la pendiente de la recta. ¿Okay? Entonces, es lo mismo que teníamos. Aquí estamos poniendo la pendiente de la recta secante, simplemente la estamos escribiendo en esta otra notación de delta Y entre delta X. Ahora, ¿cuál es lo importante aquí? Simplemente que esto lo podemos ver como la tasa de cambio de la función. ¿Ok? Entonces, la pendiente de la recta secante nos dice cómo cambió en promedio la función entre estos dos puntos P y Q. ¿Ok? Por eso a esto le llamamos la tasa de cambio promedio. Y esto es donde va a tener su eh, mayor importancia la derivada en términos de aplicaciones. Si esta función pues, la estamos utilizando para modelar algún fenómeno natural, entonces la pendiente de la recta secante nos dice cómo cambió en promedio lo que sea que estemos modelando con esta función en este punto entre P y Q. ¿Okay?
Por ejemplo, si y es distancia y x es tiempo, entonces aquí tendríamos el cambio promedio de la distancia dividida entre el tiempo, lo cual es velocidad, como van a ver el siguiente trimestre en física general. Distancia entre tiempo es velocidad, entonces si esta función nos está describiendo cómo se mueve algo, aquí tendríamos una función de su posición con respecto del tiempo. ¿Okay? Entonces esto, la pendiente de la recta secante nos estaría diciendo cómo cambió en promedio su posición con respecto al tiempo. Eso nos daría la velocidad promedio en el intervalo de tiempo que tengamos acá. Bueno, entonces eso es lo importante de aquí, ¿no? De verlo de esta forma. La pendiente de la recta secante nos da la tasa de cambio promedio de la función con respecto a su variable independiente, ¿ok? Lo que sea que tengamos aquí, ¿no? Bueno, y entonces cuando tomamos el límite, como antes, igual ahora lo que hacemos, aquí ya no le pusimos h, esto es simplemente delta x, entonces lo que tenemos que hacer es ahora tomar el límite cuando delta x tiende a 0, ¿ok? Lo que estamos haciendo es que esta distancia se vaya reduciendo, se vaya reduciendo, se vaya reduciendo hasta que llegamos al límite, ¿ok? Entonces ahora lo escribimos de esta forma, el límite cuando delta x tiende a 0, de delta y entre delta x. Entonces, es la misma definición a final de cuentas que ya teníamos, expresada ahora de esta forma. Entonces tenemos que tomar este límite. Entonces, ¿qué pasa con esta interpretación? Lo que aquí era la tasa de cambio promedio, entonces cuando ya tomamos el límite y estamos ya en la recta tangente, lo que tenemos es cómo está cambiando la función en este instante. Eso nos da entonces la tasa instantánea de cambio de la función con respecto a su variable independiente en este punto que estamos considerando. Y eso es lo importante del concepto de derivada, operacionalmente. Entonces, operacionalmente la derivada lo que nos dice es la tasa instantánea de cambio de la función con respecto a su variable independiente. ¿Ok? Apréndanse eso porque es importante. Entonces, nuevamente, si esto fuera una función que nos da la posición con respecto al tiempo, justo aquí entonces tendríamos cuál es la velocidad en este instante de tiempo. Nos daría la velocidad instantánea en este instante. Bueno. Entonces tenemos estas dos interpretaciones de la derivada. Y bueno, antes de poner las dos interpretaciones, vamos a ver un ejemplo de esto. Justo esto que les decía, un ejemplo de física. Acá tenemos la trayectoria de un objeto que se mueve con aceleración constante A. Aquí está, es la aceleración constante. Está dado por esta función. ¿Okay? Una función cuadrática sencilla, que la van a ver el siguiente trimestre. Aquí tenemos la posición como función del tiempo, ¿no? Justo lo que les decía. A es la aceleración, entonces esto es un medio de A por T al cuadrado. Si ya saben esta, la pueden reconocer como la ecuación de aceleración constante para la posición o de caída libre. Bueno, pues acá nuestra variable independiente es el tiempo, que lo medimos en segundos ahorita. Y nos piden encontrar la velocidad promedio en el intervalo de t igual a 0 a t igual a 5 segundos. Y cuál es la velocidad instantánea justo en t igual a 5 segundos. ¿Okay? Entonces, con lo que acabamos de ver, la velocidad promedio va a ser la pendiente de la recta secante. O sea, simplemente delta y entre delta t nos da la velocidad promedio y la velocidad instantánea pues va a ser justo la derivada en este punto en t igual a 5 segundos. Entonces, de esto mismo que tengamos aquí, ahora le sacamos el límite, ¿no?
Ok, entonces la primera parte para la velocidad promedio, pues es simplemente, acuérdense que delta y, pues es y2 menos y1, o lo que es lo mismo, la función evaluada en el tiempo 2 menos la función evaluada en el tiempo 1. ¿Okay? Aquí le podemos poner el tiempo 2, pues es 5 segundos, el tiempo 1 es cuando empezamos en 0, dividido entre delta t. ¿Okay? Como aquí nuestra variable independiente es t, pues no le ponemos x, es t. Esto sería simplemente delta t es t2 menos t1, 5 segundos menos 0 segundos. Bueno, acá abajo pues nos da nada más 5. Acá arriba hay que evaluar la función en estos dos puntos y hacer la resta. Si evaluamos la función en 5, aquí donde está t ponemos 5, entonces nos queda simplemente un medio de a por 5 al cuadrado, que es 25. Es esto que está aquí. Y si lo evaluamos en 0, si t es igual a 0, pues todo esto es 0. ¿Okay? Entonces, al final de cuentas, este es 0 y nada, nos queda esta parte. Bueno. Y ya está. Entonces, esto es la velocidad promedio. ¿No? Simplemente lo escribimos así bonito. Hacemos este cociente. Este es a entre 2, que multiplica 25 entre 5. ¿Sí? Lo simplificamos y nos queda simplemente 5 medios de a. Aquí no tenemos el valor de la aceleración, pero no importa. Esto ya nos da la velocidad promedio en este intervalo de tiempo. ¿Okay? Bueno. Ahora, para calcular la velocidad instantánea en este punto, pues nos regresamos a nuestra definición de derivada. Fíjense que aquí estoy usando la otra definición, pero es exactamente igual. Simplemente evaluamos f de x0 más h menos f de x0 entre h. Sacamos el límite cuando h tiende a 0. Bueno, la función evaluada en 5 más h, entonces esto aparece aquí donde está t al cuadrado, nos va a quedar a entre 2 por 5 más h al cuadrado. ¿Okay? Todo esto es f de 5 más h. Menos f de 5, entonces sería menos a entre 2 por 5 al cuadrado, que es 25. Y todo dividido entre h. Nuevamente hay que simplificar esto para cancelar las indeterminaciones, que podamos evaluar el límite. Entonces de aquí es directo, simplemente desarrollamos el binomio este. Acá, entonces nos queda 5 al cuadrado, 25, más 2 por 5 por h, pues es 10h, más h al cuadrado. ¿Okay? Entonces, estos tres términos son el desarrollo del binomio. A entre 2, que es un término común, lo podemos factorizar acá. Y esto que tenemos dividido entre h, pues nos queda simplemente acá, multiplicando al 2. ¿Sí? O sea, tenemos a entre 2 entre h, aplica la regla del sándwich, y es lo que tenemos factorizado aquí. Entonces, este es el desarrollo del binomio, menos 25, porque ya factorizamos aquí el a entre 2, acuérdense, menos 25. Entonces, este con este se va. Factorizamos un h de aquí y un h de aquí. Entonces, la sacamos. Nos va a quedar, bueno, aquí estamos. Ya se canceló el 25. Luego de aquí sí factorizamos un h de aquí y un h de aquí. Acá está, lo sacamos. Entonces nos queda adentro del paréntesis simplemente 10 más h. Entonces aquí ya podemos cancelar esta con esta. Nos queda simplemente esto. Aquí ya no hay nada indeterminado. Evaluamos el límite directamente. Si h es 0, nada, nos queda 10 entre 2 es 5, que multiplica a. Y aquí está entonces. Esta entonces es la velocidad instantánea a los 5 segundos. Esto que está acá arriba es la velocidad promedio en los primeros 5 segundos.
Acuérdense que es la pendiente de la recta secante. Y esta que ya es la derivada en t igual a 5, es justo la velocidad en ese instante de tiempo. ¿Ok? Bueno. Entonces, tenemos estas dos interpretaciones de la derivada, que ahorita la estamos calculando en un punto específico, ¿no? Tenemos nuestra definición del límite y tenemos estas dos interpretaciones. Desde el punto de vista geométrico, pues esto es simplemente la derivada en el punto nos da la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. ¿Ok? Y desde el punto de vista operacional, la derivada nos da la razón instantánea de cambio de la función con respecto a su variable en el punto que estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, son estas dos interpretaciones. La que van a utilizar más, pues es esta, en el modelado de fenómenos naturales. Pues, utilizamos esta interpretación, pero siempre tengan presente su interpretación geométrica, que también es muy útil. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya que tenemos la derivada en un punto, esto lo podemos extender para cualquier punto que esté en el dominio de la función, siempre que el límite exista. O sea, vamos a quitarnos ya que esto sea un punto fijo y vamos a poner aquí cualquier x que esté en el dominio de la función. Entonces, en vez de estar evaluando la derivada en un punto, lo que vamos a hacer es evaluar toda la función derivada. ¿Ok? Y eso es lo único que cambiamos. Entonces se vería así. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo aquí es que ya no nos vamos a fijar en un punto, sino que lo vamos a hacer para cualquier x, ¿okay?, que esté en el dominio de la función. La definición es exactamente la misma. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Entonces, en lo que teníamos anteriormente, esto nos daba un número porque lo estamos evaluando aquí en un valor de x específico. ¿Ok? Aquí no lo estamos evaluando en un valor de x específico, sino en general. Entonces, esto ya no nos da un número, sino nos da una función. Y esa función, pues, es justo la función derivada, que la anotamos como f' de x. ¿Okay? Pues la derivada también es una función. ¿Okay? La obtenemos a partir de f, pues justo mediante este límite. Bueno. Para calcular las derivadas de las funciones, así en general, pues entonces habría que calcular este límite en principio. Pues aquí está una forma gráfica de ver esto. Lo podemos ver así cualitativamente. Lo que está acá arriba en azul es la gráfica de la función. O sea, esta sería una función cualquiera. Y lo que está acá abajo es la derivada de esa misma función, f' de x. ¿Ok? Entonces esta es f de x y esta de acá es f' de x. Y hay varias cosas importantes de aquí. Fíjense, una de las primeras cosas que se pueden dar cuenta aquí fácilmente, viendo la gráfica, es cuánto vale la derivada aquí en estos puntos en A, en B y en C. ¿Sí? Como ya sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente, pues fíjense, aquí en A, la recta tangente es horizontal. Entonces la pendiente vale 0. ¿Sí? No tiene pendiente. Bueno, sí tiene pendiente, pero su pendiente es 0. Lo mismo aquí en B y lo mismo aquí en C. Esto lo vamos a usar más adelante, en un par de semanas o 3 semanas,
para encontrar dónde están los máximos y mínimos de la función, y que eso es importante saberlo. ¿Sí? Pero desde ahorita ya podemos saber una de las condiciones que se deben de cumplir es que en esos puntos donde la función tiene un valor mínimo o máximo, en algún intervalo, porque por ejemplo, aquí este sería el valor más pequeño de la función, ¿no? Este sería el mínimo absoluto, digamos, pero por ejemplo, si nos fijamos en el intervalo de 0 a 1, entonces en este intervalo, aquí la función tiene este valor mínimo. Si nos fijamos en este intervalo de 1 a 2, pues aquí la función tiene este valor máximo. ¿Ok? Pues ya desde ahorita podemos saber que esos valores mínimos y máximos van a estar donde la derivada es 0, porque justo en esos puntos la pendiente de la recta tangente es 0. Bueno, pero a eso vamos a regresar más adelante. Entonces, fíjense, lo que pueden, para irlo describiendo esto así cualitativamente, pues siempre pueden ir dibujando rectas tangentes a la gráfica y ver cómo es la pendiente, aunque no conozcan el valor, pero pueden saber, por ejemplo, si es negativa o positiva, y eso ya les va diciendo características de la función, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, la pendiente es negativa, porque tenemos una recta de este tipo, ¿no? Luego aquí se hace 0, luego si nos seguimos moviendo, por ejemplo acá, tendríamos una pendiente positiva, lo que indica que la derivada es positiva. Luego aquí se hace 0. En este intervalo de por acá tenemos otra vez pendientes negativas. Si ponemos aquí una tangente, entonces esta tendría una pendiente negativa. Aquí se hace 0. Y luego para acá tenemos otra vez pendientes positivas para las tangentes. Por ejemplo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo iría la derivada? Pues por acá es negativa y en A se hace 0, ¿no? Que es lo que nos está diciendo aquí. La derivada es negativa y en A es 0, la derivada, ¿sí? Luego es positiva y en B se vuelve a ser 0. Entonces de A a B es positiva y en B es 0 otra vez, la derivada. Luego de B a C, la derivada es negativa y en C se hace 0. Entonces de B a C, la derivada va por acá abajo porque es negativa. En C se hace 0 y a partir de C, la derivada es positiva. Que sería esto de aquí. ¿Sí? Bueno, entonces la derivada también, o sea, nos va a dar una idea de cómo va la función, ¿no? Como les digo, esto vamos a regresar después, pero de aquí ya podemos ir viendo. Por ejemplo, en esta parte donde la derivada es negativa, la función va decreciendo, llega a un mínimo, y luego donde la derivada es positiva, la función crece, llega a un máximo, y luego donde la derivada es negativa, la función decrece, llega a un mínimo, y donde la derivada es positiva, la función vuelve a crecer. Bueno, eso es todo lo que necesitamos por el momento. Después regresamos a justo cómo obtener la gráfica de una función con puras derivadas, ¿no? Y algunas otras cosas. Ok. Vamos a calcular algunos ejemplos de la función derivada. Son algo latosos porque hay que estar calculando el límite. Esto es más para reafirmarlo. Entonces, fíjense, aquí tenemos esta función, la raíz cuadrada de x. Ya sabemos cómo va su gráfica y todo.
vamos a calcular cuál es la derivada de esta función. Entonces, a diferencia de los ejemplos anteriores, ahora lo vamos a hacer en general, no vamos a calcular la derivada en un punto, ¿sí? La idea es la misma, simplemente ahora sustituimos aquí una x cualquiera. Con la definición es la misma, entonces tenemos f de x más h menos f de x entre h. Y sacamos el límite cuando h tiende a 0. Igual que antes, pues evaluamos en la función. Entonces, lo primero, aquí es donde ponemos x más h. Todo está dentro de la raíz cuadrada. Nos queda la raíz cuadrada de x más h menos la función, tal cual, menos f de x, o sea, menos la raíz de x, la raíz cuadrada de x, y todo dividido entre h. Esto pues está indeterminado. Aquí acuérdense, podemos utilizar el truco de radicalizar esta expresión, así como lo vimos la clase pasada. Acuérdense simplemente, si queremos radicalizar aquí esto, multiplicamos por el binomio que tenga el signo cambiado, por el binomio conjugado. Entonces aquí tenemos la raíz de x más h menos la raíz de x, multiplicamos por la raíz de x más h más la raíz de x. Es un binomio que tiene los mismos términos, pero el signo cambiado del que tengamos acá. Dividimos entre exactamente lo mismo para no alterar nuestro límite. Entonces, esto dividido entre lo mismo es 1. No estamos alterando nada. Y acuérdense que para esto de acá arriba, bueno, para este caso donde tenemos la multiplicación de los binomios conjugados, utilizamos el resultado este de la diferencia de cuadrados, ¿no? A más b por a menos b es igual a cuadrada menos b cuadrada. Pues aquí tenemos los binomios conjugados, no importa el orden, ¿no? O sea, acá tenemos primero a menos b, que multiplica a más b. Todo esto entonces nos tiene que dar a cuadrada menos b cuadrada. A, pues es todo esto, con toda la raíz. Si lo elevamos al cuadrado, quitamos la raíz, nada, nos queda x más h. Menos b cuadrada, b es la raíz de x, elevada al cuadrado, nos queda simplemente x. Entonces aquí está lo de arriba simplificado. Lo de abajo simplemente lo dejamos multiplicado, así expresado. Esta h multiplica todo esto que teníamos acá. Y es esto que está aquí. ¿Okay? Bueno, pues acá arriba en el numerador, pues tenemos x menos x, nos da 0. Nos queda nada más h arriba y tenemos una h dividiendo. Entonces, nuevamente aquí tenemos h entre h. Esto nos quedaría 1. Entonces, acá tenemos h entre h, nos queda 1. Y a final de cuentas, pues, en el numerador nada nos queda 1. Y lo que teníamos acá, ¿no? Esta h pues ya se fue con esta. Y aquí ya no tenemos ninguna indeterminación. Entonces, simplemente h lo hacemos 0. Nos va a quedar abajo la raíz de x más la raíz de x. Pues es 2 veces la raíz de x. Entonces, la derivada de la función raíz cuadrada de x es 1 entre 2 por la raíz cuadrada de x. Bueno, si se acuerdan de las propiedades estas de los exponentes, esto también lo podemos poner como uno entre 2 por x a la 1 medio. Acuérdense que la raíz cuadrada es igual a elevar a la 1 medio. Y esto lo podemos poner como 1 medio. Subimos la x y le ponemos un menos al exponente. 1 medio de x a la menos 1 medio. ¿Okay? De cuentas, esto es lo mismo. Bueno, acuérdense de este resultado, lo vamos a hacer después utilizando las reglas de derivación, más fácil. Pero desde ahorita entonces ya pueden saber que la derivada de la raíz cuadrada de x
es 1 entre 2 por la raíz cuadrada de x. Y ya está, ¿no? Ya calcularon su primera derivada como función. Bueno. Vamos a ver uno más. Que también se ve difícil, pero en realidad no lo es, ¿no? El de arriba se veía algo feo, pero ya vieron que es sencillo, ¿no? Ahora tenemos esta función, f de x igual a x entre x menos 1. Si queremos encontrar su derivado, aplicamos la definición. F de x más h, entonces, donde aparece la x, pues hay que sustituir x más h. Nos queda esto que está aquí, ¿no? Bien. X más h entre x más h menos 1. Todo esto es f de x más h, menos la misma función, menos f de x, todo dividido entre h. Y aquí pues no hay de otra más que simplificar otra vez esta expresión. Pues hay que hacer esta resta de fracciones. Lo más sencillo pues es hacerlo así directo, ¿no? Vamos a hacerlo cruzado. Este por este, menos este por este, y todo dividido entre el producto de los denominadores. Bueno, y para que no nos estorbe, simplemente la ponemos aquí a un lado. O sea, dividir entre h es lo mismo que multiplicar 1 entre h. Y esto que está acá, pues es justo la resta, así como les decía, usando la multiplicación está cruzada. Acá está x más h por x menos 1 menos x que multiplica todo esto dividido entre el producto de estos dos. Y ahí está. Y el resto pues nada más es simplificar, entonces, bueno, aquí nos saltamos varios la simplificación, pero la podemos hacer aquí rápido, ¿no? Pues simplemente multiplicar estos dos, pues nos queda x por x, es x al cuadrado. Lo voy a poner por acá. Luego x por menos 1 es menos x, más h por x, menos h. Okay, esto que estoy poniendo aquí es el resultado de hacer este producto, ¿no? Luego tendría menos, y el producto de los otros términos, y nada más multiplicar la x en estos tres, nos queda menos x al cuadrado, x al cuadrado más xh menos x. ¿Ok? Y de aquí creo que ya se ve mejor, ¿no? Entonces tenemos aquí esta x cuadrada con este menos x cuadrada, se va. ¿Cuál otro podemos cancelar? Acá tenemos menos x y este menos con este menos nos queda más x. Entonces estas también se van. Y luego tenemos h por x menos x por h, que es lo mismo. Se van también. Y lo único que sobrevivió pues es menos h, que es lo que está aquí. ¿Okay? Pues ya está. Pues acá tenemos h entre h. Nos queda 1. Cancelamos este. Nada, nos queda menos 1 acá arriba. Y lo de abajo lo dejamos así multiplicado. No es necesario desarrollar esto porque aquí ya podemos sustituir directamente h igual a 0. Ya no está indeterminado. Si h es 0, entonces nos queda x menos 1 por x menos 1 acá abajo. Eso es x menos 1 al cuadrado. Y entonces ahí está la derivada. La derivada de la función x entre x menos 1 es menos 1 entre x menos 1 al cuadrado. Listo.
Bueno, entonces, aunque esto, pues, para estos ejemplos, pues no es tan difícil, hay funciones donde el límite, pues es mucho más complicado sacarlo, y además, pues es impráctico estar calculando el límite cada vez que necesitamos saber la derivada, ¿ok? Entonces, para eso vamos a ver las reglas de derivación, que en realidad son teoremas, los teoremas de derivación que nos permiten calcular derivadas sin que tengamos que estar calculando el límite todo el tiempo. Pero acuérdense de dónde viene entonces todo esto. Ok, esto aquí es simplemente notación, taquigrafía, ¿no? Otras formas de representar a la derivada. Vimos esta, le llamamos f' de x, y por consiguiente, pues también podemos ponerle y'. Si la y es igual a f de x, entonces f' de x lo podemos escribir como y' de x. Y tenemos también estas notaciones de acá, que estas vienen de la interpretación que habíamos visto como la razón instantánea de cambio. Esta notación de aquí se lee como la derivada de y con respecto de x. O a veces simplemente decimos dy en dx, pero digamos que lo correcto sería decir la derivada de y con respecto de x. De igual forma, pues podemos denotarlo así, como la derivada de f con respecto de x o de f en dx. Y en principio, pues esto, una vez que ya tomamos el límite, sacamos la derivada, pues en principio esto no deberíamos de tomarlo como un cociente. A los matemáticos a veces les molesta que lo hagamos así, pero en realidad para las aplicaciones que lo vamos a usar, el siguiente trimestre, cuando vean cálculo integral, pues van a ver que sí los podemos tomar estos como cocientes, ¿no? Bueno, por lo pronto, esto véanlo simplemente como otra notación. Esto sería la derivada de f con respecto de x. Esto es lo mismo, simplemente está acá separado la función, y esto es para enfatizar que esto lo podemos ver como un operador diferencial, lo que se conoce como un operador diferencial, es decir, tenemos la función, le aplicamos este operador y lo que nos da pues es justo la derivada de la función. Y otras notaciones menos comunes, pero que también se pueden encontrar, son estas, ¿no? Como una D mayúscula, o incluso con un subíndice. Esto es particularmente útil si nuestra función depende de más de una variable, que también las vamos a utilizar, y eso lo vemos hacia el final del curso. Si nuestra función depende de más de una variable, entonces podemos sacar derivadas con respecto a cada una de las variables, y entonces se acostumbra a denotarlo de esta forma. Bueno, y vamos a ver otra notación que también es más común. Ok, notación de la derivada de f con respecto de x, o de f en dx, se conoce como la notación de Leibniz, y viene justo de lo que les decía, ¿no? De la idea de esta, de la derivada como razón instantánea de cambio. Entonces, si tomamos acá el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x, pues nos da justo la derivada de y en dx. Bueno, esto es solamente notación. Bueno, no estamos definiendo nada nuevo. Ok, lo importante que necesitamos, ya para terminar esto, es saber en qué puntos existe la derivada. Y eso es bueno verlo con este ejemplo en particular de la función valor absoluto. Acuérdense de la definición de valor absoluto como función. Es una función definida por partes. El valor absoluto de x es igual a la misma x si es que la x es positiva o cero, y es igual a menos x si es que la x es negativa. De manera que el valor absoluto, pues justo siempre nos da un número positivo.
Aquí me faltó si X es negativa. Entonces, si la X es positiva, pues ya es el mismo valor. Si la X es negativa, le ponemos un menos adicional para que nos quede menos por menos más y esto nos quede positivo. Bueno, pues tenemos nuestra función valor absoluto. Vamos a calcular el límite, pero vamos a calcular la derivada para toda la función. Como es una función definida por partes, vamos a calcularla en 3 intervalos. Este de acá arriba lo vamos a dividir en x mayor que 0, luego x igual a 0 y luego x menor que 0. ¿Ok? O sea, vamos a tomar estos 3 casos. Entonces, para esto de acá es calcular la derivada en general para todas las x positivas. Este de acá abajo es calcular la derivada para todas las x negativas. Y este de aquí es calcular la derivada para este punto de x igual a 0. Okay. Entonces, en el primer caso, si la x es positiva, siempre podemos escoger h de manera que x más h sea positiva. Eso es muy sencillo de verlo. Estamos acá en el eje x y estamos en el caso de x positivas, ¿no? Entonces, el 0 está por acá. No estamos considerando el 0, estamos por acá en este caso. Entonces, siempre podemos tomar una h. Digamos que aquí tenemos una x cualquiera. Y siempre podemos tomar una h. Esto sería h, de manera que este sería el punto x más h. Y esto pues sigue siendo positivo. Todo esto x más h, estamos a la derecha del 0, entonces sigue siendo positivo. ¿Okay? Entonces, si x más h es positivo, su valor absoluto es el mismo. Le quitamos las barras de valor absoluto porque ya es positivo. Bueno, utilizamos nuestra definición. Esto sería f de x más h menos f de x entre h. ¿Okay? Entonces, acá donde aparece la x, simplemente le sumamos h, que es esto de aquí. Esta es la f original, dividido entre h. Ya quedamos que esto es positivo, le quitamos las barras de valor absoluto. La x es positiva, porque justo estamos en ese caso. Le quitamos las barras de valor absoluto. Arriba nos queda x menos x, se va. Y nos queda simplemente h entre h, que es 1. Y ya sabemos que el límite de una constante es la misma constante, entonces, facilísimo. La derivada del valor absoluto para la x positiva, aquí estamos ahorita quitando el 0, nos quedó simplemente 1. ¿Sí? Esto es para todas las x positivas. ¿Okay? Pues resulta que la derivada del valor absoluto para todas las x positivas es esta constante, simplemente 1. Bueno, vamos para la Perdón, parte. perdón, doctor. Sí, sí, Entonces, si la constante fuera 5, la derivada sería 5 igual. así es, Ah, bueno. así es. Pensé, es que no me había quedado claro si era uno para todas o la misma constante. Gracias. Sí. En este caso es 1 para todas las x positivas. ¿Ok? Sí, si nos llega otro valor, pues sería esa misma constante para todas las x positivas. Pero en Ok, este caso nos dio 1. ¿Sí? gracias. Ok. Y ahorita vemos cómo se ve la gráfica para que quede todavía más claro. Vamos para el otro caso. Si ahora tomamos las x negativas, entonces de nuestra definición de valor absoluto, hay que ponerle un menos. Entonces el valor absoluto de x es menos x. ¿Ok? Y ahora podemos escoger h de manera que x más h sea negativa y entonces el valor absoluto de esto sea menos esto. ¿Cómo se vería? Así. O sea, ahora estamos a la izquierda del 0. El 0 está para acá. Estamos en todas las x negativas. Para acá. Entonces, digamos que estamos aquí en una x arbitraria.
podemos escoger h lo suficientemente pequeño para que cuando le sumemos h a nuestra x, no nos pasemos de este lado a la parte positiva. ¿Okay? Entonces aquí este x más h sigue estando en la parte negativa. Entonces todo esto, x más h, sigue siendo negativo. Eso es lo que dice aquí. Entonces el valor absoluto de x más h es menos x más h. Lo sustituimos en nuestra definición. F de x más h menos f de x entre h. Entonces ya quedamos aquí para quitarle las barras de valor absoluto. Entonces ahora hay que ponerle un menos. Todo esto. Y lo mismo aquí a la x. ¿Okay? Pues hay un menos aquí que ya viene de la definición de derivada. Y otro menos que es de la definición de valor absoluto. Pues tenemos menos x más x, porque aquí nos queda menos por menos más. Esas también se van. Está con esta. Y ahora nos queda menos h entre h, simplemente. Que eso es menos 1. Entonces, nuevamente el límite de una constante es la misma constante. Entonces, ahora nos quedó menos 1. Distinto de la parte positiva, ¿no? Entonces, para la parte positiva, la derivada nos quedó 1. Para la parte negativa, la derivada nos quedó menos 1 para toda la parte negativa. Lo único que nos falta por analizar es qué pasa en 0. Nos regresamos a nuestra definición de derivada. Y aquí sí pues, estamos calculando la derivada en un punto fijo que es justo 0, ¿no? Pues tomamos f de 0 más h menos f de 0 dividido entre h. La función valor absoluto, evaluada en 0, nos queda simplemente, evaluada en 0 más h, nos queda el valor absoluto de 0 más h menos el valor absoluto de 0, todo dividido entre h. El valor absoluto de 0, pues este 0. Y el valor absoluto de 0 más h, pues es simplemente el valor absoluto de h. ¿Okay? Entonces, esto es 0. Nos queda simplemente el valor absoluto de h dividido entre h. Y bueno, aquí es donde hay que hacer esto con cuidado porque ahora estamos justo en el 0, entonces importa de qué lado nos estamos aproximando para saber si es positivo o negativo. Ahora estamos aquí en el 0. Y podemos calcular el límite por los dos lados. Acuérdense, nos podemos aproximar al 0 por la derecha, por la parte positiva, o nos podemos aproximar al 0 por la izquierda, por la parte negativa. Entonces, de hecho, aquí este primer ejemplo nos estamos aproximando por la parte positiva. Entonces, acuérdense que estamos aquí sacando el límite lateral. Por eso le ponemos aquí este superíndice más. Estamos tomando cuando el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. ¿Ok? Bueno, entonces si nos vamos acercando por la derecha, entonces la h es positiva. Y si es positiva, pues le quitamos el valor absoluto. Nos queda h entre h, que es 1. Y esto pues es 1, el límite. El límite por la derecha de 0 es 1. Vamos a ver qué pasa en la parte negativa. Hasta aquí todo es lo mismo, porque aquí pues este 0, aquí nos queda el valor absoluto de h. Aquí es donde cambia para quitarle el valor absoluto. Como ahora nos estamos aproximando por la izquierda, nos estamos aproximando al 0 por la parte negativa, entonces h es negativo. El valor absoluto de h es menos h. Esto nos quedaría menos 1. Entonces el límite en este caso es menos 1. Y esto es lo importante. Tenemos que el límite nos da un valor si nos acercamos por la derecha y nos da un valor distinto si nos acercamos por la izquierda. Y acuérdense de lo que vimos en la clase pasada. Para que exista el límite, los dos tienen que ser iguales, tanto el límite por la derecha como el límite por la izquierda.
que es otra forma que vimos para el concepto de límite. Y aquí nos están dando valores distintos. Eso quiere decir que no existe límite cuando h tiende a 0, ¿ok? Porque no se cumple que estos sean los mismos. Y acá está eso justamente, ¿no? Como tenemos que los límites laterales son distintos, entonces no existe la derivada en 0. ¿Okay? Sí existe para si x es mayor que 0, ya vimos que la derivada da 1. Si x es menor que 0, ya vimos que la derivada da menos 1, pero en 0 justo no existe. Entonces, esto que está aquí es la gráfica de la función valor absoluto. Para todas las x positivas, pues la función nos da la misma x, entonces esta recta 45 grados, que también ya habíamos visto esta gráfica, creo. Para toda la parte negativa, el valor absoluto es menos x, entonces nos da esta recta también a 45 grados con respecto a este, pero que ahora tiene pendiente menos 1. La derivada para toda esta parte de acá, pues justo nos da 1, porque esta recta pues tiene pendiente 1. Entonces, para todo punto, la recta tangente es la misma función, tiene pendiente 1. Para toda esta parte de acá, la derivada es 1. Para toda esta parte de acá, la derivada es menos 1, porque justo la recta tangente coincide con la función y tiene pendiente menos 1. Entonces, esta es la derivada, la constante igual a menos 1. En 0 no existe la derivada. Esto que está acá abajo es la gráfica de la derivada, ¿no? En 0 no existe la derivada, o sea, la función derivada salta de 1 a menos 1 en 0. Aquí no existe. ¿Ok? Y gráficamente es fácil entenderlo porque justo la función valor absoluto aquí en el 0 tiene un pico. Esto es como si fuera una B, ¿no? Pues aquí tenemos un pico. Y si tenemos un pico, entonces hay una infinidad de posibles rectas tangentes. O sea, no hay forma de definirlas de manera única. Como ahí es un pico, entonces yo puedo decir que esta es una tangente, o esta de aquí, o esta de aquí, o la que yo quiera, ¿sí? Entonces es otra forma más intuitiva de verlo. Como tenemos un pico, entonces hay una infinidad de tangentes posibles, entonces tendríamos una ambigüedad nuevamente. Por lo tanto, la derivada no existe si es que la función tiene un pico. Ahora ese no es el único caso. Entonces son 3 casos donde no va a existir la derivada. Y aquí están ejemplificados. Si la función tiene un pico, entonces justo en el pico no existe la derivada, ¿no? Por acá, pues sí. Y por acá también, siempre podemos acá poner una recta tangente. Aquí en el pico no existe la derivada. Tampoco va a existir si la función tiene una discontinuidad. Aquí donde les decía que espero que ya hayan estudiado esa parte de continuidad, que es sencilla. En este caso de aquí es una discontinuidad de salto, ¿no? La función viene por aquí y en este punto salta acá. Pues por acá, pues si existe la derivada, podemos definir acá una recta tangente en cada punto, por acá también, pero justo aquí donde está la discontinuidad de salto, pues no existe la derivada. ¿Sí? Y otro caso más extremo, digamos, pero que puede suceder es que si tenemos una tangente vertical, ¿no? Fíjense, en este caso, aquí la función no tiene un pico, ni tampoco es discontinua, pero lo que pasa aquí es que la tangente sería vertical y la pendiente de una recta vertical pues no está definida, se va a infinito. ¿Okay? Entonces en este caso tampoco existe la derivada en este punto, ¿no? Por acá pues sí existe la derivada, por acá también. Y de hecho hay un teorema con respecto a la continuidad. Podemos, si sabemos que la derivada existe en un punto, entonces inmediatamente podemos concluir que la función es continua en ese punto. ¿Okay? Pero al revés, eso no pasa. ¿Okay?
Si solo sabemos que la función es continua, entonces no podemos asegurar que exista la derivada. ¿Sí? Pues acuérdense de eso. Si la derivada existe, la función es continua ahí. Si solo sabemos que la función es continua, entonces no podemos concluir que exista la derivada. Y acá tenemos estos ejemplos, ¿no? Aquí la función es continua en el pico, pero no existe la derivada. Aquí también la función es continua aquí, pero no existe la derivada. ¿Ok? Bueno, y llegamos justo al final. Entonces, esto era lo importante que necesitamos saber con respecto a la derivada. La siguiente clase, entonces vamos a ver cómo calcular derivadas sin estar calculando el límite todo el tiempo, ¿no? Bueno, vamos entonces a detenerlo aquí.